Muchas gracias, Lorna Aquino, por acompañarnos. Ella es la fundadora y la representante de Green Love RD, muy conocido en las redes sociales y muy conocido por la gente que quiere cuidar al medio ambiente y que quiere clasificar sus basuras y llevarlas a los centros de acopio. Vamos a empezar con que nos cuente cómo surgió la idea. ¿Qué es lo que es Green Love? Exactamente, cómo empezó la empresa, cuál fue la idea, los propósitos. Es una empresa, Green Love. Sí, es una empresa. Una empresa. Es una empresa. Yo soy hotelera de profesión y en uno de mis trabajos, un compañero, estuvimos hablando y conversamos sobre la inquietud que había de qué se hacía en el país con el cartón, porque él veía que en cada esquina había mucha cantidad de cartón y en su país se utilizaba que el cartón no se tiraba así de esa forma, sino que se le daba al cartonero y el cartonero lo llevaba a la cartonera, quien entonces lo procesaba. Entonces, a raíz de esa idea, nosotros empezamos a investigar qué se podía hacer o qué se hacía aquí en el país con el tema del cartón, porque realmente era una situación latente de que el cartón estaba en todas las esquinas. Entonces, por eso empezamos con la recolección del cartón y entonces todas esas personas que entregaban el cartón siempre tenían la curiosidad de qué se hacía con el cartón. Cuando se dijo que era para reciclar, entonces la gente preguntaba, ¿y no se puede reciclar el papel? ¿No se puede reciclar el periódico? ¿No se puede reciclar el plástico? Exactamente. Y entonces, una idea que empezó con el tema de la recolección de cartón para reciclar, ya en este momento nosotros podemos recoger cerca de 15 tipos de cosas diferentes, que son desechos que la gente comúnmente usa y que son para reciclaje. ¿Qué ustedes reciben, además de papel? Okay. Papel revistas, que incluye sus derivados de revista, de papel periódico, cartón, plástico, que son varios tipos de plástico. ¿Todos los plásticos? Todos no, porque hay plásticos que no se reciclan. ¿Que no se reciclan? Que Por no ejemplo, se reciclan. ¿cuál? No se recicla el plástico de PVC, por ejemplo. ¿Cuál? De PVC. Las tuberías de PVC. Ah, las tuberías. Exactamente. No entonces, hay inclusive de los plásticos que comúnmente se reciclan, como es el caso del PET, que es el de plástico de las botellitas de bebidas, hay colores de PET que no se pueden reciclar por las láminas de color, porque el color dificulta su tratamiento o porque el resultado final, después de reciclar esos materiales, no es útil o interesante para poderse reusar. Y entonces las normativas no deberían ser evitar esos plásticos de colores que no se reciclan. Sí, yo entiendo que deberían ser evitarlos, pero todavía no hemos llegado a ese punto. Nosotros estamos en un proceso. Que predicarlo, sí. Hay quienes creen que pueden exterminar el plástico, lo cual es muy difícil porque hoy día qué producto internacional casi no viene un plástico. Casi no viene con plástico. Y nacional, en fin, todo, pero podemos establecer límites y controles. Y sobre Por todo ejemplo, controles. si hay ¿cuál es el color que no se puede reciclar? Los morados. Los colores opacos, casi siempre. El color, el gris, por ejemplo, el ámbar, por ejemplo. Eso no se pueden reciclar. No, todavía entonces, no se puede. Entonces la normativa puede ser que todos los plásticos sean blancos, por ejemplo, para que se puedan evitar para que se pueda, y se puedan reciclar. Sí, pero tú sabes que nosotros indiscutiblemente producimos desechos de alguna u otra manera. Entonces, además de el tema de intentar reducir esa cantidad de desechos, que hay muchísimas formas de reducir la cantidad de desechos, y una de las cosas que está más de moda, por decir así, es el tema de las fundas plásticas. Tú puedes elegir usar una funda plástica o no. Tú vas al supermercado y puedes decidir, no me dé funda plástica. Una funda plástica dura promedio de 12 a 15 minutos en la mano del usuario y dura 600 años en el medio ambiente porque no se desaparece, no se biodegrada. Entonces, pero se puede reciclar la funda plástica. Pero se puede reciclar, pero ¿qué pasa? Nosotros no tenemos cultura de reciclaje. Entonces no puedo yo decir, voy a coger muchas fundas plásticas porque las voy a reciclar, porque tampoco tenemos la forma ni la vía fácil de poder hacerlo. Pero ustedes tienen centros de acopio. Sí. Bueno, gracias a una de mis hijas, yo descubrí que había un centro de acopio en Galería 360, en el patio atrás, y estoy llevando las botellas plásticas, los periódicos. Déjame contarte un poco. ¿Cuál es nuestro propósito? Todos producimos desechos, de manera que este tipo de acción no está enfocado en un mercado específico, porque desde los más pequeños hasta los más grandes y cualquier clase o tipo de persona, empresa, produce desechos. Entonces, nosotros tenemos varios planes para que cualquiera que produzca desechos pueda unirse.
Entonces, el que produce desechos en su hogar puede llevarlo hasta un centro de acopio. Tenemos más de 10 centros de acopio distribuidos en la ciudad. Hay una lista que pueden conseguir a través del correo, a través de las redes sociales. Quiere decir que si tú en tu casa te llega el periódico y tú juntas todos los periódicos de una semana, tú puedes ir a depositarlo en un centro de acopio. Si tú eres una empresa y generas cierto volumen y quieres asegurarte de que eso no llega a la calle, de que no llega al vertedero, de que no llega a las masas de agua, tú puedes contratar el servicio de recolección y se te va a recoger de forma diferenciada y te vamos a asegurar que se le va a dar el tratamiento correcto a través del reciclaje. Y lo que recolectan los buzos en los vertederos, pues eso también se puede reciclar. Eso también se puede ¿Y ustedes reciclar. aceptan eso? Nosotros de momento no trabajamos con el vertedero. No trabajan ahí, pero hay otras empresas que sí lo y están de hecho, haciendo. Todo lo que llega al vertedero o una gran parte de lo que llega al vertedero sí se recupera con los buzos, que no sería, yo entiendo que no sería lo ideal, porque como No, lo comentaba ideal es contigo, que la basura se clasifique como desde comentaba que sale contigo, por lo del menos hogar o de mientras la no tienda. estén organizados y no tengan unas condiciones de vida, de educación y de salud mucho mejor, yo entiendo que hay que tratar de corregir esa parte un poquito. ¿Podrías mencionar dónde están esos centros de acopio para la Sí. gente interesada en llevar su basura? Hay un centro de acopio en Galería 360, en el área de carga y descarga de la plaza, por detrás de Ferretería Americana. Hay un centro de acopio en Gasco, en el Centro Cultural de Brasil, en el Carol Eso Morgan es el School. hermano del INE. Ajá, en el Carol Morgan School, en American School, en Terra Verde. Hay el centro de acopio principal en la zona oriental, que es donde está nuestro almacén principal. Hay más de 10 en el Mirador Sur, cerca de donde están las instalaciones de gestión ambiental, también hay centros Y de no hay acopio. incentivo para establecer empresas de recolección de ese tipo de desechos y de reciclaje. Si los hay, yo no los conozco, me parece. Porque que no. debería haber Nosotros incentivos somos- para precisamente declarar de importancia que se recoja la mayor Exactamente, parte de los plásticos y no tapen No, los yo- si los- desagües si o los caigan hay- al mar como ha ocurrido recientemente. Si que, los hay, como no ocurre, los conozco. como se ha evidenciado recientemente Sí, masiva, sí, de forma masiva. sí. Entonces no hay Aprovechando- subsidio, no hay nada. Tú tienes que Por pagar lo todos menos tus yo no impuestos. recibo ninguno, por lo menos yo no Y recibo ustedes ninguno. tienen 10 años Tenemos establecidos. 10 años establecidos, sí, tenemos que pagar todos los impuestos, todo lo que entienden que debemos de cubrir como empresa normal, aunque estamos haciendo básicamente una empresa social y tiene un componente social muy alto porque cuenta con la gente, con la educación de la gente, con la entrega del ¿Y residuo de forma cuántos empleados llegan diferenciada. a tener ustedes para esa tarea? Nosotros tenemos 15 ahora mismo, 15. 15 empleados. Pero ustedes tienen una empresa pequeñita. Hay empresas más grandes en el reciclaje. Exactamente como nosotros no, porque nosotros somos intermediarios. Los que procesan, que tienen plantas y naves industriales, tienen otro tipo Pero hay otras empresas intermediarias de o no. logística. Creo que sí. Creo que en el este hay una, no sé si aquí en Santo Domingo hay otras. Entonces, o sea, todavía no aprovechando... abunda mucha gente que No, esté dedicada sí. a No, ese no. negocio. Sí, Lorna, Y es próspero. Ustedes cubren sus gastos y tienen algún beneficio. Próspero no tanto, pero sí por lo menos cubrimos los ¿cuántos gastos. Como les camiones dije, tienen que tener, por 2 ejemplo? camiones. 2 Pero camiones. son camiones que no son, que ya son nosotros, son que tenemos 10 años, tenemos 8 pagando los camiones, por ejemplo. Ok. ¿Por qué va a ser efímero la basura en las playas? Lo que acaba de recoger o está todavía recogiendo el ayuntamiento Sí, del distrito y quería- otras instituciones. Quería yo hacer un comentario en ese sentido. Ahora mismo y es un comentario muy particular mío, hay una histeria colectiva por lo que se vio en las costas del malecón, pero hay algo claro, y es que esos desechos no llovieron con Beryl, esos desechos ya estaban en el país. Estaban Ya tirados. estaban, ya estaban tirados. Entonces, el agua lo que hizo fue ponerlo todo junto. Entonces, ¿por qué no fue una alarma cuando estaba todo regado en Porque donde estaba en quiera el que río, estaba? cuando el puente, levantaron el puente ese de... Bajó todo, entonces le abrió la compuerta y se tiraron a la Sí. playa para que todos lo si vieran. no se toma conciencia. Pero y se hay hace una ley del año 2000, la ley de medio la ambiente. ley de medio ambiente que no se habla cumple. que habla el tema de la separación en la fuente y el tema de reciclaje. 18 pero no, años tenemos. Exactamente. Entonces, Y ningún ayuntamiento lo hace. bueno. Ni siquiera un plan piloto. Entonces, si no se toma conciencia y si no se mata el problema desde la raíz y es desde la persona que está generando ese desecho, cada vez que llueva, cada vez que pase la misma situación climática que ni siquiera depende de nosotros, va a tener el mismo resultado, porque la basura está. La basura está y
cada día seguimos generando una cantidad de basura mucho mayor a la que podemos manejar. Y en el caso de la peor basura que la de plástico, porque no se regenera, porque el papel se biodegrada. Se degrada, igual que toda la basura hay orgánica. muchas otras cosas que no se No Pero- hemos hablado de las biodegradan. pilas, de las baterías, Ah, no, de eso- los Sí, los Y aceites. de residuos los peligrosos. aceites quemados, Óyeme. de vehículos y de plantas, de, Sí. de esas No, miles de plantas. que las hay en el país. industrias que vierten todos sus ¿Dónde van líquidos todos al esos río. aceites quemados de los vehículos y las plantas eléctricas que hay en cada casa? ¿Por dónde lo están? Bueno, desechando? el de cada casa el de cada casa se desecha de forma particular y sin ningún control Y ni que por miramiento. donde lo tiran por ahí, ¿verdad? Sí, y eso Se va al subsuelo. al subsuelo, al agua, y después entonces estamos nosotros consumiendo todos esos mismos tóxicos. Y enfermándonos. Y enfermándonos, después no sabemos ni siquiera Y por las qué. aguas del subsuelo, que la mayoría de los edificios de apartamentos de la polígono central están nutriéndose de agua del subsuelo. Y entonces están contaminadas. Sí. Lorna, ¿puedes recordar qué es lo que dice la ley de medio ambiente desde el año 2000? Es muy amplia y por eso yo entiendo que no está todavía no se lleva mucho a cabo, pero en algún sitio dice que deben existir programas de clasificación en la fuente y de recolección diferenciada y entiendas en términos de reciclaje, pero todavía no tenemos la normativa que haga que eso se lleve a cabo. Ahora mismo está la ley de residuos sólidos que está en proceso de... esperemos que realmente sea algo positivo y no que tape algunos huecos y entonces después surjan otros problemas mayores. Y que sí, realmente yo creo que todo debe empezar con el tema de la educación. Como hablaba contigo también, hay una generación que no tiene esa sensibilización, que es una generación anterior. Entonces Nosotros, los mayorcitos. hay que empezar a trabajar desde ya. Yo tengo niños pequeños y esa generación que sí va subiendo está siendo muy consciente, pero nos estamos quedando básicamente Pero esa como generación hay que enseñarle a no tirar los plásticos en los jardines, en los patios, en Sí, las canchas, pero sobre en las todo- aceras, en las cunetas, por todas partes como lo Sobre tiramos todo, aquí. más que no tirar, es el tema del consumo desenfrenado y el uso indiscriminado de ciertos tipos de materiales que podemos evitar y que no lo estamos haciendo. Y la regulación a los fabricantes de foam, plástico. El También. problema es Debería que, incluirse ¿qué es lo también. que no viene en plástico? Los productos farmacéuticos vienen en plástico, los productos de belleza vienen en plástico, los Sí. productos alimenticios vienen en Muchísimo plástico, vienen en plástico. nacionales e internacionales, porque ¿en qué es lo que no viene en una buena Sí. botella plástica? Bueno, pero hoy por día? eso es que la tendencia mundial es a vender a granel. A granel, comprar productos a granel. orgánicos. Y La a gente- controlar, la gente lleva y a sus controlar envases. y a reciclar, Y básicamente. la gente lleva sus porque- envases a los supermercados. Pero eso es en países pequeños donde hay una cultura de eso y donde se ha hecho un gran esfuerzo masivamente en el mundo, es plástico, por eso los mares están contaminados. Pero Y entonces el están las primer islas de problema plástico. es evitar que eso vaya a las vías acuáticas. Después veremos si llegamos a prohibir el plástico por completo, pero primero tenemos que empezar a disminuir que ese plástico se vaya a la calle y a las aguas. Y ese es el problema fundamental. Sí. Sí. Bueno, hay que agradecerle muchísimo a Lorna Aquino, directora ejecutiva de Green Law, por haber aceptado nuestra invitación para hablar de una empresa pequeña, pero una empresa que está dedicada a recolectar materiales no degradables para reciclarlo. Para reciclar. Básicamente plástico, botella también. No, básicamente, plástico es uno de ellos, pero Y el cartón. fuerte es papel, sí, son 15 tipos diferentes. Plástico Aunque el es cartón y el uno de papel ellos. se degradan, pero, El pero tetra- también se el pueden Tetra Pak reciclar. también. El Sí. Tetra Pak. El Tetra donde Pak, viene la los leche. metales, papel, plástico, cartón, las revistas, inclusive chatarra electrónica. Tenemos Bueno, pues alianzas. mucho éxito, Lorna, muchas gracias. Gracias. Y a todas y todos ustedes también por la compañía de este martes. Nos vemos mañana a partir de las 6 de la mañana aquí en 1+1, principio y fin de la comunicación.